todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid. Somos, como se suele decir, pocos, pero no somos poco. Nos acompañan, voy a empezar de atrás hacia adelante, está Cristina Morel, que es coordinadora en el Centro Asturiano de Madrid y lleva muchísimos años con nosotros. Y bueno, una gran amante de la pintura, por eso es que también, aunque no le correspondía por horario, sin embargo ha querido acompañarnos y lo agradecemos porque la cita es significativa en tanto en cuanto es la persona que ha hecho de mediadora y con la ponente, con la conferenciante Julia Magdalena, y la que en cierto modo pues ha facilitado que el acto pueda celebrarse, ¿no? Un acto para nosotros tan querido como ahora diré. Muchas gracias también a Isabel Ochoa, que trabajó muchos años en la casa, igualmente, ya se jubiló en 2019, y bueno, pues aparte sirve como socia y amiga de la institución, ella y su marido, Joaquín Pisán, un gran tenor, manzana de oro precioso. Muchas gracias a ambas. También a Trini, que nos consta que tiene esa vertiente, que vamos a decir, como estudiante, ¿no? De aprendiz. En cierto modo, aprendices somos todos. La vida es tan corta que solamente nos da tiempo a aprender. Cuando no es una cuestión es otra, y esa disposición al aprendizaje y a la formación continua pues es muy necesaria. Y en este caso, pues a todo lo que tiene que ver con el arte, con la belleza, con la dimensión estética, que tanto nos hace crecer como personas y como pueblos. Así que muchas gracias. Gracias también a Guillermo, que acompaña a Julia, y me parece que es la primera vez que venís al Centro Asturiano, y por supuesto pues contamos con vosotros, ya contamos espiritualmente con estas obras y también en persona deseamos que vengáis muchas veces más. Y gracias a los directivos, como son Ángel de Pedro y a Candy, directivos de la casa, entre otros. Hoy tocábamos la corneta, porque es un acto muy relevante, pero bueno, es verdad que muchas personas tienen sus ocupaciones, cuando no son estudios son trabajos, cuando no trabajos y estudios, etcétera. Alguno más se incorporará probablemente, que me lo he encontrado por las escaleras, eso es bueno. Y muchas gracias al presidente adjunto, que está igualmente en la mesa con nosotros. Y ahora llego hasta ti, Julia, sin apenas haber podido revisar un poco tu biografía, porque hoy extraordinariamente he tenido reuniones y he venido directamente desde allí, no he podido ni ir a casa. Otras veces me preparo algo, me han imprimido una hoja que no sabemos si ha salido del comercio, la Nueva España, pero nos va a permitir también hacer una mini presentación más formal de lo que representa Julio Magdalena. Y desde luego lo que te quiero expresar con todo énfasis es el agradecimiento de la institución, de la Junta Directiva y el mío, por supuesto, por esta plural donación que nos hace, que tanto nos embellece y que tanto nos estimula. Son unos cuadros preciosos. Estamos deseando conocer más la figura y la obra de Julio Magdalena. Nadie mejor que tú para explicarlo, para explorar y expresar lo que ha significado este pintor para Asturias y en España. Y ya te digo que nuestro agradecimiento es inmenso y por tanto nos sentimos muy felices de que nos acompañes y por tu generosidad realmente, que es verdaderamente extraordinaria y muy valorada por todos. De manera que muchas gracias. Si me lo permitís, aunque no sé el periódico del que procede, lo he consultado pero no hemos podido saberlo, seguro que El Comercio o La Nueva España pues dicen esto que también resulta bastante elocuente. Decía Julio Magdalena que una característica fundamental de un pintor era que se reconociera una obra como suya con una simple mirada. Lo logró, sin duda alguna, con su obra. En ella materializa una fuerte personalidad asturiana y una profunda raíz de esta tierra. Maestro del color, logra como nadie perfilar las nieblas de Asturias. Por lo que hemos visto en algunos cuadros que nos han mostrado, pues efectivamente advertimos estas características. Y además, pues viniendo de Asturias, imagínate que es para nosotros una satisfacción doble. Porque con ello se profundiza pues en el paisaje y en el paisanaje. Nacido en Villamayor,
en 1926 en el Concejo Asturiano de Piloña, falleció en Gijón en 2020 a los 94 años. Una vida longeva y muy fecunda dedicada al arte, donde dio fe de su dominio del arte desde muy distintas perspectivas. Julio Magdalena mantuvo una especial conexión con el Centro de Educación de Personas Adultas de Gijón y participó en publicaciones de este centro, proporcionando con sus ilustraciones una especial vida a las siguientes obras. Personajes populares, bueno, son conjuntos de obras, ¿no? Más bien. Personajes populares, retazos de nuestra cultura, Gijón, efemérides y anécdotas, Pedro Garcias, Sintiendo Asturias, y Entre España y México. Y su hija Julia Magdalena, coincide prácticamente el nombre con versión femenina, con su padre, Julia Magdalena, aquí presente, pues nos va a dar hoy esta conferencia que nos congrega sobre este pintor, que es al mismo tiempo una conferencia exposición. De manera que estamos muy agradecidos y os pido, por favor, para ella un aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se me oye? Sí, me acerco más, ¿se me oye bien? Bueno, agradecer, como no, al presidente Valentín sus maravillosas y cariñosas palabras, a Andrés, el apoyo que me lleva dando desde el momento en que entramos por la puerta, a Cristina, mi persona de contacto durante todo este tiempo, y, como no, a la Junta Directiva, que hoy nos acompañáis, y a todos y todas las presentes. Espero que compartamos un rato agradable, un escenario artístico que siempre relaja y nos lleva a otros mundos, y que hoy vivamos todos juntos una velada muy interesante e intensa. La pena es, si es que hay alguna pena, y espero no emocionarme, es que mi padre no está aquí hoy. Su mayor ilusión, que era un fiel defensor de los centros asturianos, habría sido estar aquí hoy, en el Centro Asturiano de Madrid, el embajador de los centros asturianos de España, y el que representa a nuestra tierrina, Asturias, que nos une hoy a todos. Bueno, pues vamos a empezar, sin más dilación, hablando un poco de su vida y de su obra. No nos vamos a centrar solo en el personaje o en el artista, me gustaría hablar también de la persona, porque cuando detrás de una obra sabemos quién la pintó y por qué la pintó, esa obra sin duda nos va a transmitir más cosas. Y de sentimientos estamos hechos los seres humanos, así que vamos a ver si soy capaz de bucear hasta los sentimientos de todos y todas las que estáis aquí, a través del arte. A modo de anécdota os comentaré que yo soy el varón de la familia, por eso me llamo Julia. Cuando mi madre estaba embarazada de mí, su segunda hija, pensaban, por el movimiento que tenía, que iba a ser un niño. Mi padre, que estuvo a punto de fichar para el Fútbol Club Valencia, pues pensaban que yo iba a ser aquí el Messi o el Ronaldo de la selección, pero no. Cuando nací, que antes no había ni ecografías ni pruebas, era una niña. Ante la ausencia de nombre, dijeron, pues en vez de Julio, Julia, y ya está. Pero yo creo que siempre fui un poco el varón de la familia, en el sentido de que se me responsabilizaron de muchas cosas, aprovechando que se esperaba un hombre en aquella sociedad de antes. Bueno, pues vamos a empezar. Como soporte visual vamos a tener el blog, al igual que otros cuadros, y que vamos a intentar disfrutar y vivir. Lo primero que vamos a ver es un poco qué es la pintura de Julio Magdalena. Julio Magdalena es... Voy a levantarme, si os parece, y me siento, y así vamos también viéndolo. Julio Magdalena es un pintor que domina el color y la forma. A través de la mancha nos va llevando a otros mundos. Su riqueza interior la va plasmando en estos cuadros. Si nos fijamos, estamos aquí viendo una mascarada, pero no es una mascarada hierática, donde las personas estén firmes o donde no nos digan nada. Es una mascarada en movimiento. Esto es algo que va a caracterizar toda su pintura. Estamos hablando de un posimpresionismo tardío y una generación que ya parecía que no podía innovar más, que estaba todo. Pues no, siempre hay alguien que descubra algo más. Esa mente privilegiada, como lo clasificaron, nos dio
más fruto. Fijémonos, por ejemplo, en estos personajes, cómo el mismo movimiento del vestido se refleja en esas formas. De cerca son manchas, pero de lejos yo veo ritmo, veo conversación, veo personajes en primer plano, personajes en segundo. Y un infinito que nos va trasladando, que es lo que él llama la profundidad del cuadro. Sus cuadros suelen tener un foco de luz y luego una profundidad. Él siempre fue un defensor del arte como forma de relajación, no la pantalla. O sea, cuando uno llega a casa tiene que mirar un cuadro o una escultura, nunca la televisión, decía él, porque te ayudará a soñar, a ir desde la luz hasta el descanso. En ese contexto me gustaría que centrásemos un poco esta charla. Hablamos de una persona tímida que su forma de comunicación fue el arte. Bueno, vamos poco a poco centrando, si os parece, cuando tenga, bueno, estoy permitiéndome trataros de tú, dado que somos pocos y tenéis cara de buenos amigos, me siento muy bien acompañada, Pero bueno, si os parece, en cualquier momento me interrumpís, y hablamos de cualquier duda. ¿Cómo fue tildado por la crítica? Como sucesor de Evaristo Valle, pintor irreemplazable, referente de una generación, el pintor de silencios. Esta crítica, porque las críticas buenas te vienen cuando ya has fallecido, pero me hubiese encantado, porque silencio era lo que él sentía y lo que transmitía. Un pintor de cuerpo entero, un pintor cuya obra se reconoce con una simple mirada, como decía Valentín, nuestro presidente. Eso era algo de lo que estaba orgulloso. Cualquiera entendido en arte pasaba y decía un Magdalena. Y eso decían, eso es mi marca. Y maestro de su generación. ¿Por qué? Porque con él iremos viendo muy un tipo de pintura. La pintura de Valle, de Piñole, acaba aquí. Entonces, sí que vienen luego otros pintores, igual de buenos, superiores, mejores, peores, pero este estilo muere aquí. Así que yo voy pasando, ¿lo dices? Igual tengo que pasearme porque no sé muy bien, pero te indico si no, Valentín, gracias. Nos enfrentamos antes a una mascarada, ahora nos vamos a enfrentar a un paisaje. El paisaje y la mascarada fueron los dos grandes bloques que marcaron su pintura. Si por algo se le conoce en Asturias es por ese paisaje y esa mascarada. Si os fijáis, aquí tenemos un paisaje también. En él empiezan los caseríos, esas casinas asturianas antiguas de planta baja, el Asturcón y esos montes con esa niebla que nos van llevando al final. Decíamos eso, él llegaba cansado de trabajar porque hasta los 50 y pico años tuvo que tener otros trabajos, no pudo vivir de la pintura, y lo veías mirando un cuadro, y yo me acuerdo que como niña yo decía, ¿qué verá? ¿Qué verá? Si ya lo miró muchas veces, ¿qué verá? Pero él veía, se transportaba y sentía, era una manera de relajarse. Tal vez si eso nos llegase, o lo que fuésemos capaces de transmitirlo a otras generaciones, qué importante sería. Menos pantalla y más dejar volar la imaginación. Fijaros cómo aquí se refleja Asturias. Me decían en Villamayor cuando lo homenaje, es el Suez, yo no sé qué será. Era un pintor que no hacía bocetos, al igual que Valle, pintaba directamente de la imaginación. Y volvemos aquí a otro tipo de paisaje, o por ejemplo estos que os he traído aquí. Volvemos a ver otra vez la luz central, los asturcones, el motivo, y vamos saliendo del cuadro. Aquí una mascarada, lo levanto por si acaso no se ve bien. Fijaros, las personas, si queréis luego lo pasamos, ya que somos pocos, las personas de cerca son simplemente manchas, perfiladas con un pequeño brochazo en negro, pero tienen vida. No vemos el movimiento, no sentís ese baile, esa danza, y luego todo el fondo, toda Asturias. ¿Sí? Este está pintado en su última etapa, pintaba siempre en lo que llamamos tablas. Estas tablas las descubrió él, debe de ser el único pintor, todo lo aprovechaba, lo reciclaba, ahora que es algo tan en boga. Cuando llegaban pedidos, empezó a aprovechar las tablas y le gustó, dijo él, el lienzo se puede estropear, la tabla nunca se estropea, nunca se mancha, se limpia.
no tiene vejez. Una de las labores que hizo él durante muchos años fue restaurar cuadros. Y todo eso le llevó a motivarse y a decir, esto hay que cambiarlo. Y luego vamos a ver el tipo de pintura que lo definió, el acrílico. Vamos a ver ese empaste que da vigosidad, porque su pintura no partía de la paleta. Los pintores generalmente en la paleta hacen las mezclas y lo plasman. Él solo fue su primera etapa. Después enseguida empezó a mezclar en la propia tabla. Era una persona, a ver, mente privilegiada, claro, no sabemos hasta qué punto, pero sí que tenía unas capacidades, vamos a decir, un poco superiores a la normalidad. Entonces él pasó de dejar la paleta y hacer aquí las manchas, y sobre esa mancha la difuminaba con una pintura acrílica que seca rápidamente, con lo cual hay que tener decisión y conocimiento, y salía el cuadro. Si les parece, o si os parece, vamos pasando. Sí, Vale, venga, tengo azafatos, auxiliares aquí, no sé de qué saco una, Y así vamos tocando, ¿de acuerdo? Porque al tocar la pintura vamos a sentir un poco también lo que él quiso transmitir. En cuanto a los paisajes, es una pintura acrílica que no se estropea, En cuanto a los paisajes, vamos a tener escenas costumbristas, gente de la época trabajando en el campo, vamos a tener caseríos como aquel que teníamos allí, o astroncones. O sea, vamos a tocar todos los temas del paisaje asturiano, los caseríos, las casas típicas de Asturias donde vivía la gente, los asturcones, esa montaña donde mandaban los caballos, y la gente faenando, las escenas costumbristas. Reflejó Asturias en toda su plenitud. Seguimos la mascarada que tenemos en la invitación, que está ahí para que la disfrutemos. Esta mascarada fue escogida en un homenaje que le hizo el BBVA en la sala delante, porque aquí sí que vamos a hablar ya del posimpresionismo. Hablamos de posimpresionismo porque la paleta de colores empieza a ser emocional. En el impresionismo, y hago un poco de historia, aunque no sepamos mucho para disfrutarlo, en el impresionismo la luz y la luz natural era algo importantísimo. En el posimpresionismo, que vino después, ya no. El pintor con su paleta emocional podía crear. Daba luz, pero no era la luz natural, no, era la luz que él consideraba que tenía que dar. Y a partir de ahí iba reflejando escenas y movimientos. Si nos fijamos aquí, pues vendría a ser parecido a lo que os estamos pasando. Estas personas no parece que están hablando unas con otras. De cerca no hay nada, son manchas. Son esos perfiles que él marca, lo que hace que dé esa vida. Y luego siempre trabaja al fondo. Es un pintor con rigor. No hace una mancha y lo deja, no. Trabaja su obra. Y sigue la gente, y sigue Asturias, sigue la montaña, y sigue la expresión del cuadro. Y todo ello hace un conjunto, si nos fijamos, que partiendo de unas personas con harapos, con lo que tenían en su momento, se disfrazaban, y llegamos a tener una obra para relajarlos. Esa profundidad que él dice que tenía que tener un cuadro. La pintura de Julio Magdalena fue una pintura muy bendita, no era una pintura cara, y sí que era una pintura que gustaba mucho. No era cara, aunque lo reñían en las galerías, porque consideraba que la pintura no era para la gente que la pudiese pagar, sino para la gente que la quisiese disfrutar. Entonces él siempre discutía, si ponemos precios elevados, habrá gente que le guste el cuadro y no pueda pagarlo, y no tenga en casa esa obra. Como él tardó mucho en poder tener obras de otros pintores hasta que no tuvo reconocimiento y empezaron a intercambiar, fue algo que valoró. Entonces nunca fue una pintura cara para su época, y sí que fue una pintura, la verdad, muy vendida. Bueno, vamos a seguir, y aquí lo tenemos. Retrato del pintor Julio Magdalena. A ver, este retrato tiene su historia. Este retrato lo pintó Marola. Si nos suena un poco, un pintor asturiano de renombre, de mascaradas, hieráticas y movimiento, más estilo cubista, que un abstracto orgánico, pero bueno, un pintor famoso y amigo de Julio Magdalena. Piñole, Marola, Julio tenían sus tertulias,
Igual eran épocas en las que no esperaban llegar a nada, entonces compartían sus obras sin ningún miedo. Nadie tenía miedo que copiase uno de otro, ni que... No, era pintar y hablar. Vamos a compartir. Si les parece, podemos, o si te parece, podemos pasar otro, si queréis. Eduardo, podemos pasar otro, si quieres. Entonces, ¿por qué sale este cuadro? El pintor Tejerina, que es el gran pintor de los retratos de Asturias, que pintó a toda la alta sociedad de Asturias, todas las mujeres de indianos, no tenía muchísimo trabajo, porque todas las mujeres se querían hacer un retrato. Entonces no daba abasto, y como había sus tertulias de amigos, habló con Marola y con Julio y les dijo: ¿por qué no empezáis a hacer retratos? Da muchísimo dinero y yo no doy abasto. Marola vivía solo de la pintura, Julio no, Julio era electricista, aprendió electricidad y vivía de su oficio. Entonces dijo Marola: dijo mi padre, vamos a practicar, tú me pintas a mí y a ver cómo nos sale. Y aquí viene, Marola pinta a Julio. Marola dijo: esto no es lo mío. Pero Julio dijo: pues yo lo veo fácil, voy a empezar a hacer cuadros. ¿Qué pasó? Empezaron a venir las mujeres que le enviaba Tejerina y todas querían salir, claro, hermosas. Aquello era terrible. Entonces mi padre al principio bien, pero luego Julio dijo: bueno, cuando llevo un tiempo yo esto lo dejo. Voy a seguir haciéndole el favor a Tejerina, él también ganaba dinero, pero no es lo mío. Las guapas, bien, pero las feas también quieren salir guapas. Las gordas delgadas, las delgadas un poco más gruesas, todas las joyas que tenían, y no era lo mío. Total, que después de unos años habló con Tejerina y le dijo: mira, busca otro, pero yo ya cumplí. Y su esposa no tenía retrato. Entonces dijo: ahora cuelgas los pinceles y en casa del herrero cuchillo de palo. Yo sin retrato, y retrataste a toda la sociedad asturiana, a mí tienes que hacérmelo. Dijo: el último. Este es el último retrato que pintó Julio Magdalena en su etapa de retratista. ¿Qué méritos tiene? Él este retrato ya lo hizo como quiso, no como mandaban las mujeres. Las mujeres no querían estos fondos así homogéneos que se perdían, no. Querían a lo mejor un árbol, querían un piano, querían un lago, querían algo más suntuoso. Las mujeres querían poner todas sus joyas. A su mujer solo le dejó el anillito de pedida y el anillo de casada. Tampoco es que hubiese muchas más, pero ninguna más. No pudo poner ningún colgante que no fuese una simple cruz y unos pequeños pendientes. Era, como él entendía, un retrato, no un retrato de ostentación, donde yo pongo todas mis joyas y todo mi paraíso, no, un retrato de la mujer. Y solo hay un punto de luz muy grande, los ojos. Era una mujer de ojos azules, la llamaban ojos de cristal, y fue lo único que él quiso resaltar. Si nos fijamos, toda la gama está empastada en un color similar, hasta una pequeña flor que le pone, y no hay nada de luz, nada más que se centra en esos ojos. Es el último retrato de Julio Magdalena y tiene su valor, puesto que fue donde él pudo romper un poco lo que entendía por pintar un retrato. Los de las demás mujeres eran distintos. Y este retrato fue algo para él muy importante en su última etapa como retratista. Bueno, pues vamos a seguir un poco. Tiene un libro que está prácticamente agotado, también fue muralista, luego veremos, hizo carteles de carnaval, ilustró libros, bueno, luego todo eso iremos viéndolo. Vamos a seguir un poco más para que no se nos... Vamos ahora ya al artista. Venga, aquí tenemos a Julio Magdalena. Julio Magdalena nace en Villamayor, Piloña, en 1926, pero luego veremos que marcha de joven y prácticamente residió en Gijón toda su vida. Murió a los 94 años de edad de una infección respiratoria en época de COVID. No tuvo COVID, curiosamente, pero tuvo una infección respiratoria, le ingresaron, le aislaron, bueno, tampoco vamos a recordar, no fue un buen momento, murió en soledad por el tema COVID, aunque no era COVID, fue posible sospechoso. Pues nos encontramos con Julio de joven. Aquí
vemos muy bien su mirada. Es una mirada triste y tímida. Era un hombre tímido y triste. Toda su riqueza era la pintura. Seguramente, si hubiese sido capaz de hablar más, hubiese pintado menos. Así que igual nos favoreció. De complexión menuda y de una estatura mediana, tirando a baja, de aquella época, hoy sería un hombre pequeño. Pero su mirada era triste, triste. Siempre tuvo una mirada muy triste. Este es el cuadro que hemos traído y aquí vamos a ir viendo más cuadros. Este es el homenaje, vamos a dejarlo aquí un poquitín. Bueno, Julio Magdalena nace en Villamayor y la muerte marcó un poco sus comienzos. Cuando era un niño, apenas 11 años, murió su único hermano de meningitis. Y una costumbre de aquella época era enseñar los muertos a los niños. Entonces le llamaron y le dijeron: ven a ver lo guapo que está tu hermano. Él, cuando lo vio, dijo: no murió, está durmiendo. Sin duda, en su mente de niño se negaba a creer que perdería a su hermano. Tiempo después entendió que su hermano ya no estaba. Después, en la escuela, enseguida empezó a llamar la atención por lo bien que pintaba. Entonces el maestro, en los recreos y después de clase, cuando iba a Oviedo, a la capital, le traía todo tipo de materiales y él pintaba. Hacía láminas del cuerpo humano, de anfibios, de lo que necesitasen. Y a su muerte le hace un homenaje en Villamayor, y cuando vamos a Villamayor, ¿cuál sería nuestra sorpresa? Se acerca gente mayor y comenta: yo estudié con las láminas de Julio Magdalena. El maestro, cuando nos explicaba un tema de ciencias o de geografía, de historia, decía: esta lámina la hizo Julio Magdalena, un alumno como vosotros, que dedicaba parte de su tiempo a hacer estas láminas para que pudieseis estudiar. La pena es que con el cambio de escuela se perdieron. Pero fijaros un poquitín de qué persona estamos hablando, que ya de niño fue capaz de ilustrar su escuela. Aparte, bueno, de cuando venía el inspector decían había que decorarlo todo porque el maestro no se le daba bien. Este maestro planteó una beca de Bellas Artes para él, pero la vida le llevó por otros derroteros, eran épocas de guerras y acabó en Valencia. Allí empezó a estudiar aviación, que le gustaba, pero otra vez la muerte la sola. Salieron dos avionetas y la avioneta en la que iba él, no la de sus compañeros, cayó, siendo un auténtico desastre como quedaron esas personas. Eso le marcó horriblemente. Fueron unas muertes que él dice que le hicieron pensar muchísimo, y dejó la aviación. Estuvo a punto de fichar en Valencia por el Valencia Club de Fútbol. Tenía una excelente puntería y era un gran corredor, pero tuvieron que marchar y al final acabó estudiando electricidad. Fue una vida un poco truncada en el sentido de cuando parece que vas a conseguir una cosa se rompe y se rompe, pero él, dentro de su timidez, no perdió la ilusión. Este fue el homenaje que le hicieron en el PVA. Empezamos con todas las exposiciones y la primera exposición que hizo fuera de Asturias fue en el Centro Asturiano de Valencia. Él era un defensor de los centros asturianos. La de hoy era su asignatura pendiente. Y luego la primera exposición que hizo a nivel internacional fue en México, en el Centro Asturiano de México. Tuvo medallas, premios, reconocimientos. Bueno, ahí en el blog tenemos un montón de premios que tuvo. Mandó cuadros a bienales, el abstracto. Este es el homenaje de Villamayor, que le pusieron una placa. Y ahí fue, nosotros no sabíamos que seguían estudiando por sus láminas. Fue ahí donde la gente mayor acudía a saludarnos y a decirnos que decían: claro, Julio Magdalena. Y fue curioso porque fue un señor con demencia. Y decían las hijas: no se acuerda de nada. Pero cuando le dijimos Julio Magdalena, dice: yo estudié por Julio Magdalena. Y vino a decírnoslo. El pobre ya estaba, bueno, cuando ya empezamos a recordarlo justo, pero sí que se acordaba. Lo que pasa es que esas láminas llevan a ser imposibles. Bueno, un pintor de los silencios, Y vamos a ver el paisaje, una de sus grandes obras. Vamos a centrarnos en esta, que es un poco como caracteriza más el postimpresionismo. Decíamos, una persona tímida, de personalidad compleja, pero una gran mente. Se centra en dos bloques: las mascaradas, el carnaval y el paisaje. El paisaje, vamos a ver, este es un cuadro muy postimpresionista. Vamos a ver cómo la luz
esa paleta de colores emocional que hablábamos de esa época posimpresionista, va dando vida en Asturias. Como esos personajes en primer plano, bien perfilados, parece que están haciendo algo. ¿No os dais cuenta? Parece que hay una sucesión, un camino, algo. Ese movimiento lo consigue perfilando, pero en realidad son manchas. Él tenía una frase: un buen pintor no es el que dibuja, dibujar se te da por hecho, es el que sabe desdibujar. No puedes pintar si no sabes dibujar, pero no eres un buen pintor si no sabes desdibujar. Porque pintar es fácil, decía, dibujar es fácil. Lo que hay que saber es sobre el dibujo, deformarlo y dentro de esa deformación darle vida y que tenga un sentido. De ahí, pues, vendrán pues todos estos apodos que le ha dado la crítica: mente privilegiada, maestro de una generación, pues seguramente de todo esto. Vamos haciendo una inmersión en la pintura, ¿o no? Otra vez Asturias y sus asturcones, sus nieblas, la esposa del pintor. Y volvemos otra vez al segundo bloque. Teníamos entonces el paisaje, vamos ahora al carnaval. Y el carnaval, sin duda, si en el paisaje consiguió destacar, en el carnaval también lo bordó. Tenemos que pensar que el paisaje de Asturias es un paisaje difícil, que Valle supo retratarlo, Piñole, pero es un paisaje difícil, es un paisaje de nieblas, de colores mezclados, de poca luz. Ese paisaje él lo consiguió, pero también consigue el carnaval. Esas personas con harapos, fijaros aquí qué gesto hay de cariño y de amabilidad entre ellos. No parece que nos arropa, están abrazándose. Este cuadro fue escogido por el Antrosio, para representar el Antrosio, por el Ayuntamiento de Gijón en 1996. Y una vez más vemos su estilo, el rigor, el cuadro trabajado. Vemos por detrás todas estas máscaras, esa profundidad. Le pidieron un cuadro grande, porque era para un cartel, pero él cogió y fue capaz de hacerlo entero. Este es el cartel del carnaval, el Antrosio, Eso luego ya lo hacía el ayuntamiento. Y en el 93 le pidieron otro cartel. Los carteles del carnaval de Asturias ahora son de pintores nobles, de artistas plásticos, pero hubo una época que cogieron los artistas representantes verdaderos de Asturias de aquella época, y el primero fue Baristo Valle, después fue Piñole, y luego ya de los vivos, que de aquella todavía vivía, Julio Magdalena. Y después ya cambiaron la línea y empezaron más con cuadros de pintores nobles, para promocionar a todo el mundo, para dar oportunidades a todos. Este del 93 es precioso también. Estas figuras tan grandes, esta parece que habla y esta escucha con forma de halago. Estas manos grandes que dan a entender que igual es un hombre disfrazado de mujer. Esas señales que él nos transmitía de cómo en carnaval burlamos todo. Nuestra identidad y nuestras formas. Esas ropas harapientas pero que tienen movimiento, ¿lo vemos? Eso lo consigue también con el retrato. Él siempre da movimiento. Vemos las agujas del retrato. Todo tiene vida. No hay nada hierático, todo tiene vida. Eso es algo que le caracteriza, el movimiento. Y estos están en el Museo del Pueblo de Asturias, porque claro, son carteles y el cuadro del 93 no, porque lo había comprado un señor y por más que se le intentó dar otros cuadros, pagárselo, dijo que tururú, dijo: a mí este no me lo quitáis, pero todo lo demás, como ya había salido que los cogían, pues está en el Museo del Pueblo de Asturias, que es donde tiene que estar. Son donaciones bien hechas, porque son cosas que todos tenemos que disfrutar, no es para sacar dinero, es para el disfrute de todos. Y dentro de sus mascaradas tenemos también las muy pobladas. Estas recuerdan más a Valle, pero vuelven otra vez a distinguirse. Tienen sus movimientos, sus paletas de colores. Este parece que mira a este, el otro al otro. Este está también con una posición atenta. No están rígidos, no son hieráticos, hay vida, hay algo. Después de estos cuadros el otro. Sí, si haces el favor, Valentín, te aprovecho, Aquí no se puede, en comunidad no muestres tu habilidad, decía mi abuela. Otra mascarada del mismo estilo. Nos damos cuenta, va cambiando,
¿Por qué me gustaría transmitiros esto? Para cuando veáis un Magdalena, que sepáis reconocerlo, qué tiene, en qué lo diferencia. Eso es la marca, ¿eh? No solamente en otras cosas, también en la pintura. Y seguimos pasando, valoraciones artísticas, no nos paramos, y en estos nos paramos un poquito. Esta fototécnica que inventó él es el acrílico, pero con una esponja. La pintura acrílica es una pintura como la del óleo, pero que seca más rápido. Al secar más rápido, empasta mejor, puedo poner una capa sobre otra. Esa pintura da relieve al cuadro. Si luego lo perfilo como lo perfilaba él, o sea, ese empasto lo hacía con brocha, y luego lo perfilo con el pincel más fino que tenga, con el que hago la firma, consigo ese movimiento, así es. Y esto lo hizo con acrílico sobre papel, bueno, papel especial y papel fuerte, y lo diluye con esponjas. Va diluyéndolo con agua y va trabajando la mancha. La mancha es otra de sus características, pinceladas firmes y seguras, desdibujamos, trabajamos la mancha. La mancha fue lo que le dio a él, volvemos al principio, sí, eso, ya la vamos a más, eso, la pintura única. Porque tenemos como hasta las 8, ¿no? Así. Bueno, vale, pues, y ahora ya lo dejamos aquí, eso, el pintor de 90 años, vale. Bueno, vimos un poco, por ir resumiendo, vimos un niño que se tiene que enfrentar a la muerte desde temprana edad, porque, bueno, eso, enfrentarte a la muerte de tu hermano, luego de tus compañeros cuando aún era muy joven. Bueno, no fue una época fácil, una época de posguerra, de necesidades, una época en la que cuando le llaman al servicio militar tiene que acudir, y ahí le nombran asistente personal el tiempo que coincide de Gutiérrez Mellado, porque era una persona discreta, que hablaba lo justo, y luego muy habilidoso en todo. Entonces, lo de mente privilegiada, yo me acuerdo a modo de anécdota que a lo mejor le decía: papá, este problema, Manolito coge no sé qué, Pepito no sé qué, ¿cuál es la solución? Y nunca oísteis hablar de esa gente que resolvía los problemas de memoria. Pues él era uno de esos. Decía 25, y digo yo, es la X. Decía, ¿qué X? Él tiene que darte 25. Era una mente privilegiada. Dentro de su silencio igual ayudó a desarrollar más esas capacidades. Entonces, había una parte de él que no había mostrado a nadie y que se muestra cuando empiezan a hacerle homenajes, que es el periodo secreto de Julián Magdalena, la pintura onírica. ¿Y qué es eso de la pintura onírica? Los sueños, esos sueños con los que empieza a desdibujar hasta que llega al abstracto. Esta pintura solo la presentaba certámenes y homenajes. Pasamos hasta que dejamos un cuadro, Valentín. Bueno, dejar foto de las nietas, venga, vamos a humanizarlo un poco. En la sala de BVA, el fotógrafo de la prensa que acudió quiso retratarlo con sus dos nietas. Bueno, aquí ya lo tenemos postrado en silla de ruedas, a los 84 años tiene un ictus, sufre un ictus, rompe la cadera después, una rótula, acaba su época como pintor, que había sido muy fructífera, y ya pues empiezan los homenajes, pero exposiciones, bueno, premios, reconocimientos, placas, pero ya deja de pintar. Que pintó durante muchísimo tiempo, tampoco puede dejarse. Y aquí tenemos la pintura onírica. ¿Qué es la pintura onírica? Aquí la luz está aquí arriba. Si nos fijamos aquí no vemos una cara, una pequeña cara ahí escondida. No, aquí tenemos, fijaros, un ojo, otro ojo, la luz está aquí. La pintura onírica es cuando él pasa de esas mascaradas que va desdibujando a trabajar la mancha, pero es un abstracto o una pintura onírica que es orgánico. Podemos tener un abstracto cubista, geométrico, donde trabajo los puntos, las manchas, pongo 3 líneas, 2 cuadrados, un círculo y ya está, y echa imaginación, o podemos tener un abstracto donde yo veo algo, Julia, tengo que trabajar. ¿Sí? Los ojos que salían, estos que... Eso está ahí. Es que algo muy típico de él eran las caras. Le gustaba poner alguna cara para que siempre estuvieses observando. Decía, la historia de este cuadro la hace cada uno, pero hay que mirar. Mira, baja Valentín. Eso, hay que mirar. Este es un ojo y este es otro ojo, como dijo Valentín. Aquí está la luz. Interpreta todo eso.
¿Qué es? ¿Es tu tristeza? ¿Es cómo te sientes? ¿Son tus piezas? ¿Es tu destrucción? ¿Es la naturaleza rota? No sabemos, nunca nos decía nada el libro, había que imaginar. Y pasamos de unas mascaradas desdibujadas a un abstracto. Cuando el abstracto tiene, como el cuadro anterior, tiene un poco de forma de movimiento, podemos llamarlo abstracto orgánico, podemos llamarlo onírico, estamos ahí. Y también dentro de sus obras tenemos lo que llamaríamos un poco más el expresionismo. Coqueteó con todos los estilos, el realismo en la escuela, la pintura figurativa cuando empieza a pintar Asturias, el posimpresionismo, la pintura onírica, el abstracto, el expresionismo. Este es un estudiante, este está en la Pinacoteca del Ríos Jovellanos de Gijón. Fijémonos, lo más importante es la tensión que tiene la calabaza que lleva sobre su cabeza, siempre pensando que puede suspender. Las gafas, no el rostro, son unas gafas, todo el día trabajando, ahí estudiando, y un cuerpo frágil, porque toda la fuerza está arriba. Y colores nada, partimos de unos grises, un azul petróleo, y con todo eso lo envuelve y nos dice todo esto. Es curioso, ¿verdad? Cómo él plasma lo que sufre el estudiante en este cuadro, y cómo su cuerpo y su cabeza queda relegado a simples palillos y un simple cilindro de cuerpo, no hay nada. Pasamos y vamos a ver otro. Esto casi se va a convertir en un objeto de museo del estudiante porque ahora se estudia poco. Eso también lo estaba pensando yo, pero bueno. Hay excepciones. Hay excepciones, pero sí, la calabaza, las gafas, el cuerpo frágil. Ahora ya igual hay que ir al gimnasio a buscar a los estudiantes. Subimos un poco, Valentina, a ver si vemos un poco más. Y este, que fue premiado en Huesca, este sería más un abstracto orgánico, pero otra vez vuelve a trabajar el cuadro. Vemos que hay diferentes planos, hay algo, transmite fuerza. Siempre estuvo en contra de los lienzos en blanco, los lienzos con 2 puntos. Decía, no hay que engañar a la gente, hay que trabajar. Podrá gustar o no, pero hay que trabajar la pintura. Era una persona con mucho rigor y mucha ética. Bueno, seguimos, no te preocupes, porque yo creo que ya lo vieron. Eso, y ahora volvemos al principio. Eso, y tenemos ya el in memoriam, porque esto era la pintura onírica. El in memoriam, vamos bajando. Ahí si damos F11, ¿no? Sí, F11 pues ya para que quitar... Función F11, sí. La tela de FN... ¿No nos va? F11, pero hay que dar a otra. A la FN, bueno, antes estaba con FN de función y F11. Eso sí. Ahora, eso. Vale. Entonces, a los 94 años muere. Bueno, la muerte, aunque no tiene sufrimiento al final, no fue agradable porque con el COVID, pues lo que comentaba, muere aislado, no puede entrar nadie a verle. Bueno, pero el contacto que teníamos con los sanitarios, quienes sacaron en la prensa lo buen paciente que había sido, es que fue una persona tranquila, que no sufrió y, bueno, esto que tuvo buena relación hasta el final. Aquí él está con 90 años, fijaros la sonrisa, está cogido porque ya estaba en silla de ruedas, está ahí cogido como puede, el pobre, y con sus cuadros. Empieza la prensa, a raíz de su muerte, se vuelca. Julia, este es el que tenemos aquí, ¿no? No, ese es otro. Ese es otro, porque el de aquí tiene un caserío y este no lo tiene, este tiene solo Asturcones. ¿Está aquí detrás? No. Yo creo que sale en otra foto. Es uno... Seguimos. Este es otro homenaje que le hicieron en el Ateneo Jovellanos, con sus hijas, bueno, con mi hermana y conmigo. Ya estaba en silla de ruedas, todas estas fotos ya estaban en silla de ruedas. Avanzamos. Tampoco pensé que salía en esta. Lo mismo, son todo de artículos de prensa. Este es que es un paisaje de los que él estaba muy orgulloso, es este. Fijamos aquí, este por ejemplo está en Acten, es la raza, bueno, abstractos, siempre estaba rodeado de cuadros. Si en una pared había un hueco, traíamos un cuadro. Era una cosa, vamos, estábamos siempre rodeados de cuadros, era su pasión.
Y este es el retrato de él que está en el Museo Casa Natal Jovellanos, está ahí ese retrato. Él tiene cuadros en varios museos. Continuamos. En su despedida en la Asunción, que la prensa, fijaros, estamos con las mascarillas, la prensa volvió a acudir, aunque era el COVID, la gente fue con la mascarilla FFP2, pero fuimos todos para allá. Y pasamos, y el homenaje que le hacen en el pueblo de él, que le descubren una placa, que aquí es donde nos enteramos que sus láminas habían sido estudiadas por los alumnos, por los niños. Porque en una escuela rural, como era la escuela de aquella época, pues no había medios. Entonces el maestro lo aprovechó para que hiciese láminas. Y él encantado, porque él dice que fue su primera etapa, la etapa realista, y fue su oportunidad de experimentar con todo, porque le traía lo que quisiese, pinturas, acuarelas, todo. El maestro iba a Oviedo, a una librería, buscaba allí, a una sala de arte, iba y todo lo traía. Y para él fue una oportunidad. La pena fue, pues eso, que tuvieron que abandonar Villamayor y no se pudo conseguir esa beca de Bellas Artes, pero bueno, la vida es lo que es, no lo que se escoge. Entonces, continuamos. Este es, bueno, el homenaje que le hicieron. Eso. Y ahora vamos a dejar esta foto y ya os cuento un poquito más, y si queréis ya vamos finalizando para que no se haga muy cansado, que es un día laboral. Así, a modo de anécdota, comentaros que fue un hombre que siempre supo, lo que dirían ahora los jóvenes, siempre se supo buscar la vida. Cuando por ejemplo, su mujer y él compraron un piso en Gijón, donde él se estableció, empezaban las cooperativas. No sé si a alguien le suena, las cooperativas de vivienda, no había mucha vivienda. Entonces, no acababan de darles todos los permisos, el alquiler era muy caro y la obra estaba parada cuando la casa ya estaba finalizada, hablamos de 10 años. Total, que organizó en una de las reuniones que tuvieron para ver cómo iba la obra, aunque era una persona tímida, tomó la palabra y planteó lo siguiente, dijo: yo sé de electricidad, es mi profesión, si os animáis, vamos a vivir, tenemos las llaves, lo único que nos falta es la luz, porque querían cobrarles, bueno, unos impuestos más, que ellos decían que ya habían pagado, bueno, conflictos. Todas las noches me acompañáis un grupo de hombres, vamos a buscar una obra, engancho ahí la luz, tenemos luz durante el día, por la noche ya nos desengancharán y cuando se cansen de que vamos a ir enganchando la luz en una obra y otra, nos van a dar la luz. Les pareció una locura a la gente, pero bueno, 4 o 5 valientes le siguieron, dijeron: venga Julio, vamos contigo y por la noche te acompañamos. Total, que marcharon a vivir sin luz y por la noche salió Julio con la brigadilla de 5 o 4 personas, buscaron una obra, enganchó la luz, tenían luz y al día siguiente todo el día con luz. Entre que daban parte, venía la policía, dejaban 2 o 3 días con luz, se la cortaban, lo mismo, al día siguiente a otro sitio. Cuando llevaba varias veces enganchando a obras cercanas, consiguieron la luz sin pagar el impuesto que según ellos ya habían pagado. Esto lo comentamos, o me gusta comentarlo, para que veamos cómo una persona aparentemente tímida y sencilla supo dar una salida a la cooperativa Nuestra Señora de la Esperanza de Gijón, que fue la primera como en Gijón, en los Campos Elíseos, porque no conseguían entrar ahí a vivir. Entonces esas ideas eran muy típicas de él. O por ejemplo, cuando estaba de asistente de Gutiérrez Mellado, pues si un reloj se le estropeaba, de aquella no eran de muñeca, eran de bolsillo, se lo daba, él enseguida aprendió a arreglarlo, aunque había estudiado electricidad lo arreglaba todo. A mí eso es algo que me resultó curioso, porque como en mi casa cada vez que se estropeaba algo, mi madre siempre decía: eso lo arregla tu padre. Yo pensé que era una cualidad de los hombres. Entonces yo, cuando empecé a conocer compañeros tal, y luego se estropeaba, yo se lo daba. Yo decía: ¿no lo sabes arreglar? Decía: no. Y a mí me chocaba, porque yo sí, él lo mismo arreglaba la muñeca que la lavadora, que la plancha, hacía radios, todo. Era capaz de arreglarlo todo. Entonces yo pensaba que ser hombre era una condición de ser manitas. Pero no, ya descubrí que no, ni de hombre ni de mujer.
es de la persona como todo en la vida. Entonces, cuando Gutiérrez Mellado le daba un reloj viejo, él lo arreglaba, pero e intentaba venderlo. Pero ¿qué pasaba? Que empezaban a venir los relojes de pulsera y ya no le compraban los relojes de bolsillo. Cogió, fue a un taller, se hizo con piezas, compró una máquina de soldar y los relojes de muñeca, yo no sé cómo consiguió, o sea, los relojes de bolsillo no sé cómo lo consiguió, los vendía como de muñeca. ¿Qué problema había? Esto fue la mili. Decía, le hacían unos ruidos por la noche. Entonces vendía el reloj con un calcetín, grueso. Decía, por la noche mételo en el calcetín y dale 2 vueltas. Porque si no, no vendía un reloj, se los devolvían todo. Total que la mili tuvo su mercadillo. Él vendía. Él enseguida empezó a vender y a conseguir cosas. Ese era su espíritu. Por un lado, era una mente inteligente, tranquila, pero por otro lado sabía buscar, igual la necesidad. Tuvo 2 hijas, nuestra madre no trabajaba, el dinero no era, los sueldos no eran gran cosa, enseguida empezó a poner negocios con otros socios, buscaba socios que tuviesen dinero y él aportaba la capacidad de saber arreglar las cosas. Tuvieron la representación de Philips en Gijón. Y yo le decía, papá, ¿qué haces? Te decían, ese nada. Decían, pero mejor. Decían, ese pone el dinero. Y yo decía, bueno, será otra profesión poner el dinero, pensaba yo. Porque yo veía que algunos, digo, estos aquí no sé qué hacen. Y mi padre todo el día monta, desmonta, investiga, busca. Y yo, papá, ¿y qué haces? Decían, ese nada. Mejor así, pone el dinero. Digo, bueno, pues también lo sabía de mejor así. Él no era de mejor así, él era de trabajar. Entonces, antes de acabar, me gustaría chequear un poco, a ver si fuimos capaces de ver un pintor que transgrede las formas, pero por otro lado, él es una persona diferente, de alguna manera, en su época. No se acobarda, aunque no habla. En silencio sigue buscando. Pinta Asturias, pinta el carnaval y sigue creciendo en ese mundo. No sé si he conseguido transmitirlo o no. Sí, ahora para acabar me gustaría leeros el In Memoriam que sus amigos le hicieron para despedirse en su funeral, porque me parece que es muy bonito y que describe cómo era él. Esta es la última foto que tenemos de él. Fijaros que ya estaba muy menguado, pero no perdió la sonrisa. Ahí estaba en silla de ruedas. Ya tendría pues entre 93 y 94 años, fue la última que le hicimos. Tenía pelo. Es curioso que siempre fue una persona con muchísimo pelo. Siempre. Fijaros con 93 o 94 años, tenía un poco aquí de coronilla, pero tenía pelo. Claro, ya estaba muy delgadito el pobre, pero esa sonrisa que a veces se nos pone así como un poquitín de aburrimiento hacia abajo, nunca la tuvo. Y la vida no es que la haya tratado muy bien, pero siempre decía que había que seguir. Yo me acuerdo cuando era niña y me quejaba que a lo mejor, ay, pues esta nota no era buena, pues su frase era, el que vale sale. Nunca nos contemplaba, el que vale sale. Entonces, bueno, el que vale sale, hay que trabajar. Pues leemos el In Memoriam, si os parece, y lo dejamos ya, salvo que tengáis alguna pregunta. A Julio Madalena, pintor de Asturias, y quería irse en silencio, como siempre había vivido, no temiendo a la muerte, pues la paz interior guiaba su camino. Nos deja su obra como el mejor testigo, paisajes, mascaradas, toda una paleta de colores divinos. Y pintó en silencio el mundo que no siempre percibían los sentidos, profundidad en sus paisajes en busca del infinito, montañas que llevan a caminos perdidos. Y retrató las fiestas en las aldeas de los caminos, máscaras que danzan al son de los latidos, figuras en movimiento que reflejan todo un bullicio. Y nos transportó a otros lugares con sus brochazos limpios, desdibujando realidades con relieves que parecían pasar inadvertidos. Y agradeció homenajes, premios y muestras de cariño recibidos, satisfecho de haber contribuido a reflejar esta Asturias a la que con sus cuadros ha servido. Y se va en silencio como siempre había querido, dejándonos su obra como el mejor testigo. Descanse en paz.
pero pocos y cariñosos, que se notan los gestos. Eso arropa al que amo. Yo lo primero es darte las gracias porque, de verdad, esta pintura no es fácil verla. Si no te encausan un poco, no es fácil verla. Y ahora, una vez que hemos recibido tu magistral lección, los cuadros son maravillosos. Una pregunta. ¿Cuándo fue, si recuerdas más o menos, el homenaje en Villamayor? En Villamayor fue hace un año. Hace un año. Sí, porque él murió hace 2 y fue al año de haber muerto. Y está aquí en el blog, si lo queréis. Lo que pasa es que él en Villamayor, Bueno, porque fue tiene... un homenaje póstumo. Sí, claro. Él en Villamayor solo estuvo de niño, no se lo recuerda. Lo recuerdan las personas mayores que estudiaron con sus láminas, pero la familia marchó. Entonces, claro, él es más recordado en Gijón. Fue pregonero también en Quintueles, porque su esposa era de Quintes y entonces en la Mariña él tuvo también mucha repercusión. Él era incapaz de decir que no a nada. Entonces, lo mismo cuando hizo los murales, que cuando ilustró los libros del centro de adultos, bueno, porque ahí trabajaba yo, todo nos lo hacía gratis. ¿Por qué? Pues porque no sabía, todo lo que fuese dar placer a los demás le costaba, porque decía, a mí me cuesta poco y los demás lo van a disfrutar mucho. Entonces estos murales los pintó también gratis. El cura no sé cómo dio con él, diría, ¿dónde hay un infeliz que trabaje gratis? Y él trabajaba, tenía un trabajo, estaba en las tiendas, pues los fines de semana le hizo los murales. Los libros del centro de adultos lo mismo, como yo estaba allí de responsable, ¡ay papá, que no tenemos dinero! Vale. Por ejemplo, ¿has puesto los murales esos? Dime. ¿De dónde están? Aquí en el blog los tenemos, en la iglesia, perdón, en la iglesia de Logrezana, en Carreño, tenemos los murales de él, Y por ejemplo, el libro que hizo... ¿Tiene más o solo ese? No, hay 2. Está este, Qué bonito. son preciosos. El otro es que lo tenemos en blanco y negro, pero se lo ve también. Ahora. Y este también. Pero son todos en color. Son murales de 3 metros, 3 por 2,10, que decoran la Real Iglesia de Logrezana en Carreño. Y por ejemplo, el libro que ilustró de Pedro Garfias seguramente no nos suena, pero si yo digo Asturias, si yo pudiera cantarte el poema de Víctor Manuel, pues Pedro Garfias es el poeta que escribió ese poema, que Víctor Manuel rescató, le puso música y quedó como el himno de Asturias prácticamente. Pues también no tenían quien ilustrase a Pedro Garfias, y como él era un gran retratista, pues se lo metieron también a Julio Magdalena, y entonces ilustró el libro de Pedro Garfias. Este es el homenaje a Villamayor. Entonces eso debe de estar en inicio, me imagino. Estos son los murales, el cartel de carnaval, y no tenemos Pedro Garfias, no, pues teníamos por ahí Pedro Garfias, no sé, será el artista, digo yo. A ver, esto, y si no ya no buscamos más. Aquí tenemos a Pedro Garfias. Este es Pedro Garfias, que es el autor del poema. Pues el retrato se le encargó a él. Bueno, todos estos cuadros están en poder de las organizaciones, lógicamente, pero que fue todo desinteresado. Que a lo mejor hay gente que cree, uy, cobró al cura, el párroco, no cobró nada. Me acuerdo que mi madre le reñía, decía, Julio, que hace falta el dinero, no seas tan generoso, aprende a decir que no, pero no. Eso quería preguntarte yo, que digo, me intriga la mujer que había al lado de un hombre así. Bueno, pues a veces sacaba las patitas y reñía, sacaba las patitas y reñía. A mí también me cuesta decir que no. Serán, bueno, formas de ser que a lo mejor aprendiste. Mi madre decía, pero luego era una blanda, lo que pasa es que tenía mucho pico. Claro, pero ¿cómo conjuntaban los dos? Claro, porque, digo, claro. Sí. Ella reñía y hablaba, pero luego en el fondo se llevaban bien. Y la mejor etapa de ellos juntos fue cuando él dejó
de trabajar en las tiendas que tenía. Sobre los 50 y algo años empezó a vivir de la pintura porque lo vendía todo cada vez que exponía, hacía una exposición al año y vendía, y entonces ellos dos se dedicaron a ver museos. Fue la etapa mejor, tanto de ellos dos como económicamente, de todo. Fue la mejor etapa, porque fueron a Italia, fueron a Francia, bueno, vivieron una etapa que bien merecida, la verdad, bien merecida. Fueron pocos años, luego falló la salud, primero a mi madre y después a él. Pero esos pocos años yo creo que fue, si tuviésemos que destacar algo, el regalo de la vida, y merecido. Merecido porque es una vida de trabajo, trabajo, trabajo. Porque la pintura también suponía poner el despertador los domingos y levantarse a pintar, claro, para tener una exposición todos los años, que no era fácil. ¿Y algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Hemos conocido a la persona y al personaje y al pintor? Pues He hecho de menos el haber hecho Bellas Artes. Lo has descrito perfectamente. Sí. A mí este cuadro, este del cuadernito, Sí, de la portada, es que todas las figuras tienen movimiento. todas. Pero lo de la escoba es que se sale. Sí. Bueno, si queremos podemos pasar alguno para que lo veáis. Y me decías, perdón, la compañera que me decía de Bellas Artes algo. Sí, que si él echaba de menos, bueno, no es que echara de menos, sino que él personalmente, hacer Bellas Artes y haber Era vivido más años. claro, yo creo que era una persona que sí que le hubiese gustado y disfrutado, pero se contentaba. Es algo que yo intento, mi hermano y yo muchas veces cuando hablamos que surja algún disgusto, eso siempre decimos, vamos a hacer un papá, vamos a hacer como papá. Lo pasado pasó, hay que seguir, hay que avanzar. Lo que es lo ve que tenía era que la cantidad de libros que tenía de pintores, vamos, era impresionante. Tenía libros, estanterías y estanterías de libros de Es pintores decir, de que museos. aunque no estudió, pero sí es verdad que, vamos, que tenía libros y libros y libros de todos los pintores. Vamos. Sí, eso es verdad. No me acordaba que había en casa estanterías y estanterías llenas de libros. Disfrutó, él decía siempre, era una persona que aunque no se rendía, se conformaba. Se conformaba. Y cuando le llegó la enfermedad y le postró una silla de ruedas, la mano derecha fue la afectada del ictus, tuvo que dejar de pintar y no se le amargó el carácter, siguió. Siguió. Yo creo que eso, vamos, si alguna lección nos dejó, aparte de los cuadros, es el saber agradecer a la vida lo bueno y lo malo, bueno, pues vivir con ello. Que no le gustaría, ¿cómo le iba a gustar? Acabar en silla de ruedas, con sonda, vamos. Eso fue un fallo, bueno, por un problema de la operación, fueron daños sobrevenidos y ahí estaba. Y nunca dijo, pues una denuncia no sé quién, nada. Es lo que me tocó y a seguir. A seguir. Cada uno son formas de ser. Sí, él siempre decía, hay que dormir tranquilo, y para dormir tranquilo hay que conformarse con lo que nos da la vida. Pero bueno, era así. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Sí, perdón un momentito, Trini, mi compañera, ¿tú llegaste a conocerlo o no? No, yo siempre te oía a ti hablar y yo me acuerdo de cuando tenía eso, pues andaba con electrodomésticos y con cosas, y sí que tengo el recuerdo aquel de lo arreglaba todo lo arreglaba, sí. De eso sí lo recuerdo muy bien. Muy bien, pues estamos para ti. Pues muchas gracias, Julia, por esta conferencia que nos has dado, muy sentida desde el corazón de tu padre, y de alguna manera pues nos ha permitido conocerle, de manera que esa espina que dices que tenía Julio Magdalena, en cierto modo se quita, Sí. porque sigue presente con nosotros, ¿no? Efectivamente. Y ahora a través de su obra y su espíritu también, y es muy de agradecer este repaso tan significativo que has hecho a la figura y a la obra de tu padre, de este gran pintor asturiano, Julio Magdalena. En cierto modo nos sentimos unos privilegiados, somos un público selecto, porque aunque este acto es abierto, más abierto ahora a través de las tecnologías, mucha gente lo podrá ver con posterioridad y también por la reseña que haremos en la revista, que a lo mejor hasta te encargamos, porque lo harás seguramente mejor y con más sensibilidad y más acierto. Pero de alguna manera encontramos que es un acto para personas sensibles y queda vetado para aquellos que están tan sobrecargados de trabajo y por supuesto para los insensibles y para los cerrados al arte y al artista, de manera que estamos muy agradecidos de nuevo también por estas donaciones plurales
porque son nada menos que 3 cuadros extraordinarios y estas tablas que también nos has explicado. Y nada más por mi parte, por nuestra parte, muchas gracias a todos los que habéis estado acompañándonos y haciendo posible este acto. Me dice Eduardo que tenemos ahora la posibilidad de compartir y de seguir hablando pues con una copina de vino o con un culín de sidra. Así que muchas gracias a todos y felicitaciones. Gracias.